profesor de ¿Cómo te educación física. vinculás con el automovilismo? Bien, con el automovilismo me vinculo ya desde hace muchos años porque una vez con Hugo Báez, casualmente, eh, me propuso si me animaba a navegarlo y la verdad que bueno, hice un curso. ¿Navegar es ir como copiloto? El copiloto, Ajá. el copiloto. El que va en el asiento derecho diciendo todo lo que tiene que hacer el que maneja, ¿no? El que maneja tiene que tratar de ir a fondo y sacarle el máximo rendimiento al auto. Y el que va a la derecha es el que le va diciendo todas las indicaciones de lo que le va a suceder en los próximos metros, ¿no? Qué es lo que va a pasar, en qué cambio tiene que llegar, por dónde tiene que doblar, si por adentro o por afuera, porque uno va atento a los otros detalles, ¿no? Dónde está sucia la pista y no está sucia la pista. Vos te formaste para ser navegante. Exacto. ¿Cómo es la formación? Hice un curso en ese momento era con la gente del Rally Federal, un curso corto donde te explican cómo decir mucho con poco. Uh-huh. Es decir, ¿qué quiero decir con decir mucho pero con poco? Vamos a suponer en un caso hipotético, estamos sentados en el auto que viene andando muy rápido y de repente en 300 metros hay una curva que dobla a la derecha, donde por el lado de adentro quizás está muy roto y esa curva hay que doblarla en segunda, pero como tiene una linda salida se puede doblar en segunda saliendo bastante fuerte, ¿no es cierto? Entonces mirá todo lo que te conté en una sola curva. Tenés que agarrarla por afuera porque está rota por Así dentro. que en la ¿sí? próxima curva hay una curva que es a la derecha, tenés que agarrarla por afuera porque está roto por dentro, pero te permite salir en segunda pero acelerando. Todo esto en la velocidad que se viene no da tiempo para decirlo. No, ¿cómo haces entonces? Hay que resumir. Y entonces, por ejemplo, vamos a este mismo ejemplo, vamos a decir en 300 a la derecha, de 2, que sería en segunda, uh-huh. más es en segunda, acelerando. Es decir, que te permite entrar en eso. Entonces, vos fíjate cómo... Así que vos decís 300 a la derecha, de 2 más. 300 derecha, de 2 más, y eso significa que a 300 metros viene una curva que es a la derecha, que la tenés que tomar en segunda y que te permite salir acelerando, ¿no? Es decir, estas son todas las cosas que a veces te va permitiendo... que para que uno se prepara en esto, ¿no es cierto? Y quizás a veces cuando terminaste de hacer esa curva, a 200 metros apenas aparece otra curva, o un salto, o un puente, o algo que es interesante que se le avise al piloto para que realmente no cometa ningún error, ¿no? Porque el piloto va concentrado en sacar el máximo rendimiento al vehículo, entonces no puede estar pensando en los demás detalles, qué es lo que viene, qué es lo que sigue. Por eso se genera un gran vínculo entre el piloto y el navegante, uh-huh. Y cuando se equivoca el navegante, se equivoca el piloto. Es así de sencillo. El navegante por un error dice que la curva en vez de a la izquierda, o en lugar de ir a la izquierda de segunda, la toma en tercera. Si de haberla tomado en tercera significa tomarlo un poquito más fuerte, y tomarlo más fuerte significa un vuelco, un seguirse de largo o un accidente. Así que bueno, eso un poco tiene que ver con... Una gran responsabilidad, ¿no? Sí, la del navegante. Y es el único deporte automotor que todavía se permite correr con 2 personas en el habitáculo. Hoy ya ningún deporte automotor corren con... ¿Te acuerdas que el TC hasta hace 10 años atrás iba con un... ¿Tenía copiloto? Tenía copiloto. Claro, sí, tenía copiloto. Mismo acá en Bransen, en la categoría de la limitada 31, se corría con navegante. ¿Y por qué no se puede, o por qué, mejor dicho, es la única categoría que se está permitiendo? Porque en la otra categoría quizás la función del copiloto no era tan indispensable, quiero suponer yo, uh-huh. Porque el copiloto en la otra categoría la única función que tenía quizás era ir mirando el reloj de presión de aceite, presión de agua, temperatura. Y nada más que eso, porque después como al correrse en un circuito redondo es como ya lo tenés conocido de memoria, claro. ¿No? Sabés cuál curva llega. Entonces, cuando han ocurrido accidentes lamentables, las federaciones que los nuclean cortaron por lo inmediato, que fue sacar al navegante y sacar riesgo de vida arriba de un vehículo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces creo que eso fue lo que le fue pasando a las otras categorías, pero en el rally no se puede, porque realmente si vos sacas al navegante, el piloto pierde un montón de condiciones que no lo puede sacar al rinde, ¿no? Vos como navegante, ¿cuándo tenés el plano del circuito, cuándo tenés las características del lugar por el que van a transitar? ¿Cuánto tiempo antes de la competencia? 48 horas antes tenés el recorrido.
En esas 48 horas antes, que si la competencia es el día sábado o jueves a la noche, ya sabés cuál va a ser el recorrido. Eso es lo que se lo denomina la hoja de ruta o el roadbook. Esa hoja de ruta es todo a través de un cifrado de señas, ¿no?, que te van redactando cada cosa que va sucediendo. Ahora, como un cifrado, ¿no? No está explícito puesto. Claro, no está escrito, sino que es todo con código, es decir, Ajá. un ángulo de 90 grados indica que es la curva hacia la derecha, pero no te dice que tenés que tomarlo en determinada velocidad, nada por el estilo, sino que te va mostrando los accidentes que vienen, si una curva, una contracurva, un salto, un puente. Los accidentes entendido por las características. Claro, bien, vamos a corregir, vamos a interpretarlo así. Entonces, vos lo que accedes es al recorrido. A ese recorrido, uno después lo que le agrega es la impronta para la conducción, ¿no? Es decir, si el navegante sale inmediatamente a hacer el recorrido en un auto particular, no se puede hacer con ningún auto que sea símil de rally, así que hay que hacerlo con un auto particular y uno va haciendo una lectura del terreno. Y entonces cuando uno dice lectura del terreno, no solo hay que ver el ángulo de la curva, sino también a veces la superficie, esas calles si son de tosca, si son de tierra o si son de arenilla. Esas cuestiones de qué es la superficie, hay que estar muy atento porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que en una curva el auto empieza a frenar 100 o 80 metros antes, frena con las 4 ruedas sobre esa superficie. Si Sí. es una superficie de tosca, casi siempre es como que se mantiene lisa, como que se engomada. Si es una superficie quizás arcillosa, al quinto o sexto auto que frenó ahí se arma todo un polvo donde se pierde la superficie de agarre. Entonces uno tiene que ir leyendo eso también, porque si uno tenía pensado frenar a 80 metros y vos ves que el piso está roto, hay que cantarle al piloto que frene 10 metros antes. Se te va, ¿no? Si no. Se va y entonces no llegás a la curva como uno pretendía y lamentablemente llega un poquito más pasado, ¿no? Así que es interesante el trabajo del navegante y después, bueno, la experiencia es lo que te dice que sos un buen navegante o no tan bueno. Eso es lo que eso te lo va dando después la suma de carreras, ¿no? Yo la verdad que no sé si me considero un navegante con mucha experiencia, pero he tenido bastantes carreras con Hugo Báez, he corrido aquí en Bransen acompañando a Carlito Verastegui, que se iniciaba en el rubro y sin embargo, iniciándose en un rubro, tenía mucho desconocimiento de cómo se trataba. Me senté en la butaca de acompañante, no solo para indicarle estas cosas, sino otras cuestiones, y realmente creo que quedó demostrado que Carlito pudo largar una carrera de principio a fin y terminar bien. Entonces, bueno, todas estas cosas tienen que ver con el aporte del navegante. Ahora el fin de semana corrimos con Hugo también. Hace 20 días fuimos a correr a Madariaga, cometimos un error, pero ya no un error ni de piloto ni de navegante, sino que se largó a llover y llovió así parcialmente. Sí. Entonces, donde estaba la largada había una pequeña humedad, pero a 4.000 metros había pasado un chaparrón más fuerte. Te cambia todas las condiciones. Y cambió la superficie de frenado. Entonces, cuando teníamos marcado el frenaje en esa curva, al haber más barro, se nos complicó el frenaje y seguimos de largo en una curva, y eso hizo que se rompiera el parabrisas, algún poco de chapa del auto, pero pudimos seguir en carrera, ¿no? Pero bueno, te descuenta un montón te hace perder un montón de tiempo. Uno lo que está tratando de hacer, ¿de qué se trata una carrera? De unir dos puntos en el menor tiempo posible. Y en este caso nosotros estábamos uniendo dos puntos, una largada y una llegada, pero en ese menor tiempo posible le agregamos mucho tiempo. Porque ¿Vos decís rompimos un parabrisas que se pegaron contra algo? Claro, chocamos un alambre, el alambrado fisuró el parabrisas. Ajá. Esto significa el pasarse de largo de una curva, ¿no? Una curva que felizmente nos pasamos de largo y nada más, que no había ni árboles, ni una zanja honda, ni nada por el estilo. Bueno, por eso digo, fue un pequeño accidente que nos produjo el cambio de superficie por una lluvia que había estado detenida la carrera, porque se hablaba de que estaba lloviendo a 5.000 metros de ahí. Bueno, así que esto fue lo que nos pasó un poco en Madariaga, y ahora llegamos al Rally de Rancho, la última fecha de la categoría del Rally Mar y Sierra, donde salió campeón Rodiani, que antes Alcuaz recién te lo citaba, donde hubo una gran fiesta. Rancho lo vive el rally como una gran fiesta, Bransen lo vivió como una gran fiesta y ojalá lo vuelva a vivir. Rancho le puso un valor agregado, que fue hacer una vuelta, una carrera nocturna en torno a la laguna.
Ajá. Entonces el viernes, cuando se hace esa largada simbólica que se pasa debajo del arco, donde se saca la foto, donde la gente te saluda y esas cuestiones, al bajar de esa rampa ya entras en una largada, donde la largada es una competencia, en este caso de 3.000 metros, lógicamente a fondo, por toda la vuelta de la laguna, que está iluminada, más allá de que está reforzado con la iluminación del vehículo, ¿no es Este cierto? Rally Mar y Sierras del que vos participás, la competencia no es por tiempo, sino que es saber quién llega antes que quién. No, es por tiempo. Ah, sí, por tiempo. Por tiempo. Si cada uno, el rally, uno compite contra el tiempo, no contra el Ah, otro. ¿siempre es así el rally? Sí. Ah, mirá qué buen dato, ¿no? Uno larga, todos tienen que cumplir el mismo recorrido. Sí. Vos corres contra el tiempo, no corres contra el otro, porque muchas veces cuando estas carreras que vemos en los circuitos, a veces en la televisión, no importa el tiempo, sino es quien llega primero. Claro. Si llega primero quiere decir que hizo muy buen tiempo también, pero no importa en este caso, sino quién llega primero, quién llega segundo, quién llega tercero. En este caso, el orden del triunfo, del éxito en el rally está en quién logra hacer un recorrido en el menor tiempo. Entonces, cuando uno larga, no larga contra nadie, larga contra el reloj. Uh-huh. Entonces uno, en ese rancho tenía vamos al circuito de la laguna que tenía 2.700 metros. A ver quién lograba hacer esos 2.700 metros en el menor tiempo. ¿Cuánto Entonces, se tarda más o menos? en ese caso se tardaba 1 minuto 50. Minuto 50, en minuto 53, 2 minutos 5, 2 minutos 7, depende, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que en rancho se largó el viernes a las 22 horas. Nosotros largamos 23:15. Y entre las 22 y las 23:15 hizo una noche tan hermosa que no había viento. Entonces había mucha tierra en suspensión. Uh-huh. Y entonces los primeros que largaron con una brisa que cada vez que venía un auto el viento se llevaba a la tierra. Y los últimos que largaron quedaba mucha tierra en suspensión y se complicaba para la visibilidad, ¿no es cierto? Así que estas cosas también a veces influyen. Y quien lo hace en la menor cantidad de tiempo es el que realmente es el ganador. El día sábado, al igual, siempre hago un paralelismo con Bransen, ¿no es cierto? Es decir, hubo tres circuitos, 3 recorridos, donde cada recorrido se hizo 3 veces. Entonces uno hace el recorrido 1, recorrido 2 y el recorrido 3. Una vez que completa esos recorridos, ahí se considera recién una vuelta. Y después viene una segunda vuelta, que es correr de vuelta por el circuito 1, por el circuito 2 y por el circuito 3. Sí. Y en ese caso se llamaría la segunda vuelta, el segundo rulo. Y después el tercero. La suma, lo que uno va tardando entre el circuito 1, circuito 2 y circuito 3, se suma. Y eso te da el tiempo que vos tardaste en hacer eso. Y te da la posición dentro del día, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces muchos dicen, mira, la primera la hice en 5 minutos, al circuito 2 lo hice en 6 y al otro lo hice en 3, sumé determinada cantidad de tiempo. Pero vino otro piloto que lo hizo más rápido o más lento, ¿no? Al final del día vos te enterás quién gana cuando accedes a la planilla y decís, mira vos, qué tiempo hice o qué cada uno sabe más o menos cuánto está tardando, ¿no es cierto? ¿Y al auto vos le podés hacer algún tipo de ajuste, algo en la competencia? En el momento de vos decís, bueno, recorrí la primera etapa y me parece que, no sé, no frena bien. ¿Le podés meter mano a los frenos, tocar algo? Por cada recorrido, sí. Después del circuito 1 y circuito 2 y circuito 3, que se complementa la primera vuelta, tenés 20 minutos de asistencia de mecánicos, donde vos tenés esos 20 minutos, son 20 minutos exactos, donde uno ingresa al parque cerrado y los mecánicos tienen 20 minutos no solo para corregir lo que uno le pueda sugerir, sino también para arreglar si es que uno rompió algo. A veces pasó una curva, rompió un paragolpe o torció una cubierta, entonces en ese caso, en esos 20 minutos el equipo de mecánicos se encarga de reparar eso. Y a veces toman la sugerencia del piloto, me está tirando un poco la dirección para la izquierda o para la derecha, entonces por ahí corrigen esas pequeñas cuestiones, se le bajan las libras a las gomas, porque quizás por ahí levantan tanta temperatura que también levantan presión. Son detalles que se le pueden ir haciendo al auto, ¿no es cierto? Pero eso es, entre cada vuelta hay una posibilidad de entrar a lo que se llama el parque de asistencia o a los mecánicos. Es una cosa bastante compleja el rally, la verdad que uno se queda con las imágenes que a veces ve en televisión, ese auto que viene fuerte y que dobla derrapando y que levanta mucha tierra y la gente que lo saluda, que creo que la gente es lo que más les gusta. Pero para los que son los pilotos, los que compiten en eso, hay una cuestión de cosas técnicas que tiene que ver con esto que yo recién te estaba contando, ¿no? Es decir, es la suma de tiempo, hay que pasar por todos los recorridos,
hay que respetar los tiempos exactamente. Vos me decías hoy, vos al tener el plano del circuito, la información sobre el terreno que van a transitar, vos decís, bueno, a ver, esta curva se puede tomar a esta velocidad, se puede tomar acelerando. Pero para que vos puedas deducir eso, también tenés que saber con qué herramienta contás. O sea, cuál es el coche en el que van a correr, ¿no? Tenés que saber cuánto da, qué cosas puede ofrecer ese auto. Sí, es bueno eso. Primero, principal, conocer el auto que uno va a correr es primordial. Mayormente no te cambian el auto de un día para otro. El auto lo elige uno y uno puede optar por correr con ese auto durante todo el año. Y otra cosa que es muy importante, tenés que saber o tener un gran nexo con quien es el piloto. El vínculo entre el piloto y navegante es importantísimo. Se juntan a decir, mirá, vos le explicás al piloto, che, el terreno es este, vamos a correr por acá, vamos a pasar por acá, y él te dirá cuánto puede o no responder el auto. Sí, ¿Cómo es? Sí, aparte los hemos compartido. La hoja de ruta no hay mejor cosa que hacerla compartida. Entonces, che, yo acá en esta curva te voy a cantar que la hagas de segunda acelerando. Y por ahí el piloto te dice, vos sabés que no me animo porque... O no me animo porque hay una zanja en la salida y a ver si nos caemos en la zanja, más vale hagámosla en segunda sin acelerar. Y así se comparten estas opiniones. Y después, en el momento donde no hay lugar a la discusión, hay que tener un buen feeling para que interprete el otro que lo que es una orden de una no es una ofensa para el otro, o a veces hay pequeñas cuestiones, decisiones que hay que tomarlas en un momento, en una centésima de segundo. Te cito hacia atrás a la última competencia que fue en Madariaga, donde el Hugo como piloto intenta, por su instinto, querer doblar sí o sí, ¿no? Y mi sensación era que por más que lo intentara no íbamos a llegar a doblar. Entonces le exijo que siguiera de largo para evitar un vuelco. Y felizmente aceptó, siguió de largo y por eso chocamos un alambre y se nos rompió el parabrisas. Pero quizás la rotura del parabrisas no fue tan grave como lo que podía haber sido un vuelco. Ahora, nos quedaremos toda la vida con la duda de si íbamos a volcar o no. Pero bueno, ahora vos me decís que le ordenás, que ya no le pedís, le ordenás. ¿Cómo se ordena en este código cuando vos, porque no tenés el tiempo para conversar? Mirá, me parece que tendríamos que... Claro, yo lo ordeno, si el otro acata o no acata, eso tiene que ver con el vínculo de relación que hay con piloto. Porque vamos en el auto, más allá del ruido del motor que es apasionante. Eso me parece interesante también, que están cableados, cómo se comunican. Estamos comunicados tenemos intercomunicadores, ¿no? Es decir, de casco a casco hay un intercomunicador que permite un diálogo casi normal, ¿no? A pesar del gran ruido que genera el motor, no solo el ruido del motor, sino la fricción del tránsito también, de los ruidos que se genera por ir golpeando las piedras, pero todo eso permite un diálogo entre navegante y piloto, donde prácticamente el piloto no habla, el piloto escucha, se concentra en lo que es ir a máxima velocidad, y el navegante es el que le va agregando información y lo va nutriendo. Se acostumbra tanto el piloto a nutrirse de información que creo que es como que va haciendo caso a todo lo que uno le va diciendo, ¿no es cierto? Y para colmo, el pasar por el circuito número 1, la primera vez, cuando uno viene a pasar a la segunda vez por ese mismo circuito, cambia el terreno por lo que te contaba, por los frenajes, por la gran cantidad de pasos de auto anterior, cambió la superficie, se generó mucho polvo, se generó mucha tierra, o se generó un pozo, y todas esas cosas hay que leerlas, y quizás uno como navegante lo percibe y le dice, abrite porque se generó un pozo. Entonces, si yo dialogando le digo, mira, abrite porque acabo de ver que se generó un pozo, cuando le terminás de decir eso, pasamos por arriba del pozo y estamos dando vuelta carnero contra el alambrado. Entonces, abrite. Sí. Y es abrite. Después te cuento por qué. Y quizás cuando yo te digo abrite, vos como piloto te abrís y seguro te diste cuenta por qué te había pedido eso, ¿no es cierto? Entonces, es una cuestión de una comunicación muy fluida. Yo en este caso, con los que he corrido, siempre nos vinculo en amistad, ¿no? Es decir, con Hugo Báez tenemos una relación de amigos de Bransen, de conocernos, amigos porque nos conocemos, no sé ni qué día cumpleaños Hugo, pero sé que tengo un afecto muy grande por él, pero más allá de eso, tenemos una afinidad. Con Carlito Verastegui también tenemos una afinidad cuando corrimos el rally, pero hay otros que realmente no se conocen,
y se contratan, ¿no? Es decir, es como que hay un piloto que dice, bueno, vamos a contratar a tal navegante, se conocen ese día, generan un vínculo, cómo te va, y después, bueno, cada uno cumple sus funciones, y eso es una cosa muy profesional, ¿no? Es decir, el piloto es profesional como piloto, y el navegante es profesional como navegante, entonces se confían los dos por ser profesionales, y realmente son los que logran resultados bastante impresionantes, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Roviani, este que te contaba hoy, el chico de Alcuaz. Anoche estuvo al aire Roviani hablando así. Tiene un navegante contratado, ¿no? Es decir, un navegante que viene de Rojas, es decir, él es de La Plata, Roviani me parece. Viene de Rojas a navegarle a él las carreras y lógicamente que se conocen, son amigotes, pero eso lo hacen en un nivel muy profesional, y esto habla de que son dos cosas distintas. Inclusive en este fin de semana en la localidad de Rancho, las menciones especiales, los reconocimientos y los recuerdos fueron todos para los navegantes y no para los pilotos. ¿A qué velocidad va un auto de rally cuando desarrolla, digamos, el máximo potencial que puede en un circuito? Depende de la categoría, tiene que ver. Yo te voy a decir que en este Rally Mar y Sierra hay 5 categorías o 5 niveles de auto. Sí. La categoría máxima, que es la auto de tracción integral, eso levanta a 240, 250 kilómetros en recta. Una animalada, sí. Es mucho. Después, si esa es la categoría más alta, vamos a ponerlo como la categoría top, la categoría 5, la categoría 1 la más baja, en el medio tenés todos los diversos niveles de auto. Entonces tenés los autos estándar, adaptados para correr un rally, que se le adapta la amortiguación y la carrocería, pero el estándar no deja de ser un motor común, ¿no? Entonces son autos que como que podés tener vos, que es un auto que te anda a 140 en la ruta, ese mismo auto te anda a 140, pero en la tierra. Lógicamente, al tener un poquito de suspensión y demás, mejora al andar en la tierra, pero anda a 140. Pero después están los autos que están más retocados, están preparados, donde pasan los 200 kilos. Nosotros, el auto que corrimos es un Gol de la categoría clase A Light, que podría decir que es después de la categoría top, es el auto que sigue, ¿no? Es un auto que anda muy, muy fuerte, y donde realmente genera una adrenalina bastante importante. ¿Cómo se trabaja con eso, con el factor psicológico? No sé si cualquier persona que vos subas de copiloto no siente miedo, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Y tiene que ver con la confianza y tiene que ver también con manejar el momento. Nosotros este fin de semana corrimos todo el viernes y todo el sábado, pero no pudimos ser parte de la competencia el día de domingo porque nos pasaron dos cosas. Se nos rompió la caja de cambio y tuvimos un problema eléctrico que nos rompió, que nos dejó sin luz en el vehículo y sin intercomunicadores. Ajá. Cuando vos te quedas sin intercomunicadores hay alternativa de manejarte por señas, pero ya es medio prehistórico eso, ¿no? Entonces es una... sí, es complicado, ¿no? Eso es una cuestión de emergencia, no lo puedes tomar como una rutina. Entonces nos sucede esto con los intercomunicadores y nos sucede esto con la caja. Creímos que era prudente desertar por una cuestión del riesgo nuestro, más allá de esta rotura. Quizás podíamos haber seguido, pero creo que evaluamos dejar de abandonar la competencia porque no íbamos a poder sacarle rinde máximo al auto. Y no solo eso, sino que a su vez, por quererle sacar lo máximo, teníamos gran riesgo de cometer algún error o que incurra en un accidente. Detrás de esa pasión tenemos familias cada uno, y bueno, nosotros le queremos llevar alegría a la familia. Sí, claro, nadie quiere accidentarse, ¿no? Entonces, no sé si fue una decisión acertada o no, pero bueno, fue una evaluación psicológica, si querés, de decir, mira, me parece que no tenemos las condiciones para seguir corriendo, y desertamos de la competencia con el dolor del alma, ¿no es cierto? Pero porque se han sumado un montón de factores. Y eso tiene que ver un poco con la responsabilidad y con la parte psicológica, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que te subiste como navegante? ¿Sentiste algún poco de miedo, de inseguridad? Y un poquito de adrenalina. Adrenalina vas a tener siempre, ¿no? Sí, igual, eso es cierto. pero digo, Claro, ¿sentiste la incomodidad de decir qué estoy haciendo acá, sentado? ¿Te pasó? Lo que pasa es que, claro, uno le empiezan a aparecer experiencias nuevas dentro de eso. Es decir, el auto frena, pero claro, cuando uno estaba acostumbrado a frenar en el auto de todos los días, 100 metros antes,
acá estaba frenando 50 metros antes, entonces no te da la lógica para decir, no creo que lleguemos a frenar, sin embargo los autos frenan porque están preparados para eso. Sí. Hay que acostumbrarse a eso, al auto de calle con el auto de competencia. Si cambian los tiempos, cambian las distancias, y esa adaptación es la que te genera un poquito, ¡upa! ¿Frenará? ¿En serio que frena esto? Y sí es cierto, ¿no? Porque bueno, yo que me imagino que uno yendo a 160, para frenar en una curva, para doblar a 90 grados, tiene que frenar 150 metros antes. Y acá con frenar a 80, 70 metros te alcanza para doblar. Entonces estos tiempos, estas distancias son las que te permiten tenés que acomodarte y adaptarte a eso. Esa acomodación fue la que en algún momento me generó esa cosa de falta de costumbre. La adrenalina creo que está siempre presente. Y yo creo que la adrenalina es el motor. La adrenalina y el miedo creo que es el motor que te lleva a esto, ¿no? Y el miedo bien tomado como miedo. Sí, no el miedo que te paraliza, porque si no, no podés. Yo creo que toda aquella persona que pierde el miedo, creo que pierde la razón de ser en muchas cosas. El miedo es el que te dice hasta dónde. Uh-huh. El miedo es el que te dice hasta acá. El miedo es el que te dice cómo. Cuando vos perdés el miedo, entramos en la otra etapa que sería el no te importa nada. Sos un temerario. Y el no te importa nada es donde vienen las macanas, ¿no es cierto? Sí. Porque no tengo miedo que me pase nada, entonces terminas dando vuelta a carnero en todas las esquinas. Entonces, el miedo bien interpretado, la precaución bien interpretada creo que hace a la responsabilidad de manejo en el piloto y de manejo en el navegante. ¿Cómo sigue, Daniel, ahora tu carrera como navegante? ¿Estás en pausa porque ahora terminó el Rally Marisierras? Yo en realidad no me considero que soy un navegante que estoy en competencia permanente. Lo hago como un hobby y con amigos o conocidos, por sobre todas las cosas, así que cuando tengo una invitación y realmente puedo cumplir con esa invitación, la acepto y lo acepto con la mayor de las responsabilidades. Daniel, muchas gracias. Chicos, un saludo muy grande y estamos en contacto.